9:08. Estamos de vuelta en la transmisión multiplataforma de CNN Chile Radio. Hacemos agenda económica hasta ahora junto a Francisca Bamondes. ¿Cómo estás, Fran? Hola, Seba, ¿qué tal? Muy buenos días. Frescas, además. Con noticias bastante frescas para comenzar este día viernes, porque el Instituto Nacional de Estadísticas ya publicó en su sitio web el reporte en relación a las cifras de desocupación nacional, que al menos durante este trimestre que se revisa en esta edición, que es el trimestre desde noviembre del año 2024 a enero del 2025, la tasa entonces de desocupación fue de 8%. Acá lo que indican también en este boletín es que se contrajo 0,4 puntos porcentuales en 12 meses. Y si hacemos también, Seba, la revisión de lo que ha sido los últimos datos que hemos conocido por parte del INE en relación a este punto, esta sería la quinta baja consecutiva registrada precisamente en esta encuesta nacional de empleo, al menos en lo que tiene que ver con la comparación también a 12 meses. Acá otro punto importante tiene relación con, por ejemplo, la expansión de la población ocupada o cuáles fueron los factores que incidieron en eso. Principalmente acá se destacan, por ejemplo, las actividades de salud, también la administración pública y, por otra parte, también las actividades relacionadas a transporte. La población fuera de la fuerza de trabajo, de acuerdo también a lo que indican desde el Instituto Nacional de Estadísticas, tuvo un aumento de 1% en 12 meses y también acá hubo una influencia por parte de las personas inactivas habituales, al menos en esta parte del indicador. También tenemos detalles de lo que fue, por ejemplo, la tasa de informalidad, que también el Instituto Nacional de Estadísticas suele entregar esa información acá en cada boletín mes a mes. Y acá hubo una baja de 3,4% en las personas ocupadas informales, al menos durante este periodo que yo también les mencionaba. Y de acuerdo al sector económico, este descenso se registró al menos en el sector de comercio e industria manufacturera, al menos hablando solamente de la tasa de informalidad. Sí. Son cifras que vamos a seguir ahondando durante esta jornada, Seba, en la edición de Agenda Económica PM también, y en la entrevista de esta jornada acá en la edición AM de nuestro noticiero económico. En un primer vistazo aparecen como buenas noticias. Sí, sí, es una buena lectura no solo preliminar. Por la baja de la tasa de desocupación, que a veces puede ser engañosa por la forma en la que está formulada, digamos, calculada. Medida. Pero claro, hay un aumento de la fuerza de trabajo, hay más gente en el mercado laboral y aún así hay más gente ocupada. Esas dos cosas no siempre suelen ir de la mano. Y la informalidad laboral también está en niveles más bajos de los promedios exactos históricos. Así que parece como buenos datos. Ya vamos a profundizar en eso, pero parece en el titular, digamos, un buen informe. Claro, se vislumbra de esa manera y también ha ido un poco de la mano con lo que ha sido, como ya lo decíamos, las cifras anteriores de los últimos boletines. Acá, por cierto, que también hay que hacer una revisión un poco más exhaustiva, dependiendo, por ejemplo, de los distintos sectores que han influido en estas cifras, y eso es lo que vamos a estar revisando también durante las próximas horas. Vamos a seguir la revisión de las noticias económicas, Seba, porque durante este jueves se llevó a cabo el segundo encuentro de un grupo de autoridades que se encuentran monitoreando cuáles serían los efectos o los impactos de las distintas medidas que ha anunciado el presidente Donald Trump en relación, por ejemplo, a la aplicación de aranceles. Hay que tener acá también en cuenta, Seba, que no solamente es el hecho de que el presidente estadounidense haya ya concretado ciertos aranceles o al menos lo haya confirmado en distintos países, sino que también surge acá todo lo que tiene que ver con esta especie de advertencia o amenaza que sin duda también tensiona a los mercados involucrados y, por cierto, también han hecho que las autoridades pongan atención a lo que va sucediendo en ese sentido. Acá el foco de esta reunión que se llevó a cabo este jueves, Seba, se centró específicamente en las nuevas medidas o investigaciones que anunció el gobierno estadounidense en relación al cobre, a cuál es la manera o cuáles son los mecanismos de importación también en relación al cobre por parte de Estados Unidos. Y en esta cita se reunieron distintas autoridades, entre ellos, por ejemplo, la ministra de Minería, Aurora Williams, también el ministro de Hacienda, Mario Marcel, el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Cleveren, que también encabezó esta cita. Autoridades de Cochilco también, la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, el presidente de Codelco, entre otros, quienes formaron parte de esta reunión. Y también fue una lectura bien positiva la que realizaban en el sentido de que ellos decían, por ejemplo, esta investigación que se está llevando a cabo por parte, o que al menos se va a comenzar por parte de Estados Unidos, nosotros como país, decían las autoridades, deberíamos tomarlo como una oportunidad de demostrar que nuestros estándares son bastante altos, que la relación que tenemos con
Estados Unidos en materia comercial es una relación más bien sólida, que no debería haber un problema desde ese punto de vista. Entonces ellos decían, esta es una excelente oportunidad para poder demostrar también en qué pie se encuentra nuestro país en estas materias. Vamos a pasar a revisar entonces en primer lugar las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores en relación a este punto. Esta medida que anunció el gobierno de Estados Unidos no es una medida que signifique un arancel, es una medida que apunta a la realización de una investigación respecto del abastecimiento de cobre. Chile ha sido un proveedor tradicional de cobre a Estados Unidos, ha sido un proveedor confiable. Y la verdad es que nuestra relación económica con Estados Unidos se enmarca también en una relación de muchos años. Vamos a aportar a través de nuestra embajada y el embajador Juan Gabriel Valdés tiene un papel muy fundamental en ese ámbito, todos los antecedentes que sean necesarios. Claro, ahí lo escuchábamos en voz del ministro Alberto Van Klaveren, decía precisamente vamos a colaborar con esta investigación, vamos a dar cuenta de todos los antecedentes que sean necesarios para poder también ir despejando las dudas que puedan surgir en torno a este punto. Por otra parte, el ministro Mario Marcel también era el que enfatizaba precisamente en esta sensación, o más bien en esta certeza que tienen las autoridades, de que esto podría ser una oportunidad efectivamente para poder demostrar cómo se ha desarrollado el trabajo en relación a estos dos países en materia de este mineral, el cobre, y señalaba también que acá se ha hecho un trabajo bastante riguroso, que se cuenta también con esa experiencia y con ese respaldo, no solamente con el trabajo que se ha hecho con Estados Unidos, sino que también con otro tipo de países que también han confiado en el fondo en el trabajo que se realiza, al menos acá desde nuestro país. Pasemos a revisar parte entonces de las declaraciones del ministro de Hacienda, Mario Marcel. Esta investigación tenemos que verla como una oportunidad para mostrar las fortalezas que tiene Chile como proveedor confiable de cobre hacia nuestros clientes y particularmente aquellos que están en Estados Unidos. Chile es un país que tiene una serie de fortalezas en esa dimensión. Es un país que no tiene subsidios en la industria de cobre. Es un país en el cual la trazabilidad del cobre es muy alta. Que cumple con estándares ambientales de la máxima exigencia. Es interesante ver también el trabajo, Fran, entre el sector público y el sector privado, entendiendo que acá hay una estrategia país, ¿no? Una estrategia del Estado. Chile se volcó al comercio internacional desde la década de los 90 con mucha fuerza, fue pionero en tratados comerciales. Trabajar esto de manera conjunta es fundamental para poder enfrentar un escenario a nivel global quizás que va a ser mucho más desafiante de lo que había sido los últimos años, dado las medidas arancelarias que se empiezan a aplicar, la posibilidad de que esto se empiece a replicar también, sube uno, sube otro y eso genera una escalada que no se sabe dónde termina. Entonces hay que estar bien preparados para enfrentar ese escenario. De hecho, Seba, esa es la relevancia o más bien la importancia que radica la conformación de este grupo, de este grupo de monitoreo por parte de las autoridades, precisamente a modo de prepararse también para lo que puede ser o lo que pueda ocurrir más adelante. Hay que recordar, Seba, que el presidente de Estados Unidos lleva recién poco más de un mes en esta nueva administración y ya ha aplicado medidas severas, o al menos así también lo ha anunciado, lo ha advertido, por lo tanto eso también genera distinta incertidumbre en ciertos mercados también, y por cierto hay que ir monitoreando esa situación. Es bastante importante para ir tomando también las medidas un poco más a tiempo. Y me hace mucho sentido lo que hablábamos ayer con la subsecretaria del Ministerio de Agricultura sobre la búsqueda de nuevos mercados, ¿no? Esta posibilidad de exportar algunos productos agrícolas a Indonesia, por ejemplo. Y Indonesia parece como un mercado bien raro, pero es el cuarto país más poblado del mundo. La necesidad de diversificar los destinos de exportación tiene todo el sentido en este contexto. De todas maneras, ahí también se hace ese trabajo, es un trabajo bastante mancomunado, por decirlo de alguna manera. También se está trabajando en esa línea, y por cierto que también vamos a quedar bien atentos al desarrollo de estas reuniones. Esta es la segunda reunión, se convocó este grupo hace un par de semanas también atendiendo a esta urgencia o a estas dudas que surgen también en torno a las medidas que ya se han interpuesto por parte del gobierno estadounidense, así que por cierto que la importancia de monitorearlo es fundamental. 9 de la mañana con 17 minutos. Vamos a volver a retomar el tema del desempleo con este informe que conocimos hace poquitos minutos por
por parte del Instituto Nacional de Estadísticas, dando cuenta de este 8,8%, como tasa de desocupación, al menos en el último periodo que informó el INE. Y para poder ahondar también en estas cifras y ir profundizando un poquito más, vamos a tomar contacto a esta hora con Patricio Ramírez. Él es coordinador del observatorio también de la Universidad de la Frontera, del Observatorio Económico de la Universidad de la Frontera, quien ya podemos ver en pantalla. Patricio, muchas gracias por acompañarnos a esta hora aquí en Agenda Económica. Hola Patricio, buenos días. Hola Francisca, hola Sebastián, muy buenos días, un gusto saludarlos a ambos. Igualmente, Patricio, la primera lectura que podemos hacer de estas cifras, ya lo revisábamos también hace un par de momentos, de acuerdo al informe que entrega el INE, sería la quinta baja consecutiva, al menos, del indicador de desempleo. ¿Cómo lo lee usted así a primera vista? Sí, yo creo que en términos generales me parece un buen dato, ya no es una cosa para tener cierta autocomplacencia, pero de todas maneras mirando el contexto y los últimos trimestres, es un dato positivo, yo diría, desde varios indicadores. Por ejemplo, ustedes lo mencionaban, tenemos una baja interanual en la tasa de desocupación, pero además de eso se acelera nuevamente la creación de empleo que nos había dejado bien preocupados en el cierre del año 2024, porque el último trimestre calendario del 2024 se habían creado solamente 83.000 nuevos empleos, uno de los datos más bajos, digamos, de los últimos años. Y hoy día con este dato que conocemos ya la creación de empleo supera los 120.000, es decir, volvemos a tomar esos ritmos. Adicionalmente, si miramos, por ejemplo, la conformación de la formalidad, vemos que el empleo formal también está tirando el carro de los ocupados y crecen, ¿cierto? Y a su vez disminuyen los empleos informales. Y finalmente, si miramos el empleo por categoría, vemos que está empujado también por el empleo asalariado privado. Eso también es una buena noticia, Francisca, Sebastián, porque nos está diciendo que la economía, que las empresas privadas están generando, están contratando, y lo que se contrae es el empleo por cuenta propia. Entonces, eso es también un buen dato, porque en general sabemos que en términos de calidad, de ingreso, de estabilidad, es mucho mejor el empleo asalariado, ¿cierto?, respecto al empleo por cuenta propia. Entonces yo diría que hay varios elementos que nos hacen leer esta cifra con cierto optimismo. Patricio, y en ese sentido, ¿esto podría ser o podría indicar más bien una especie de tendencia, al menos en los últimos meses, esta especie de recuperación? Porque sabemos también que las cifras anteriores habían tendido a ser un poco mejores en relación al panorama más general. ¿Se podría hablar quizás ya a estas alturas de una tendencia en mejora, por ejemplo, en la creación de empleos y también en otros puntos que contempla este informe? Bueno, yo esperaría, yo creo que vamos por buen camino. Ya hemos tenido 2 o 3 trimestres consecutivos con algunas mejoras en indicadores, pero creo habría que esperar al menos un trimestre más, 2 trimestres más para confirmar esa tendencia, porque lo que te comentaba al inicio es que la creación de empleo general se había desacelerado al terminar el año 2024. Estamos nuevamente tomando el ritmo, pero necesitamos que eso sea confirmado por algunos 2 trimestres más. Ahora, lo que sí es una tendencia que estamos viendo ya mucho más clara es respecto al empleo formal, que está creciendo bastante en desmedro del empleo informal, que fue un problema también grande que tuvimos en el mercado laboral el año 2024, porque tuvimos varios trimestres, digamos, en la primera parte del año sobre todo, donde principalmente crecía el empleo informal. Entonces eso se revierte y hoy día vemos ya claramente con 3 trimestres consecutivos donde el empleo formal es el que pasa a tomar la delantera, así que yo diría que hay buenos elementos, hay buenas luces para pensar en una recuperación del mercado laboral, pero Patricio, esperaría un poquito más respecto de la creación de empleo general. ¿y hay un peso importante que se puede atribuir a factores estacionales? O sea, porque sabemos también que la época de primavera, verano sobre todo, es más intensiva en algunos sectores, en el agro, por ejemplo. ¿Tú crees que hay aquí factores estacionales que están pesando más o tiene que ver con una tendencia de fondo? No, yo diría que más bien es tendencia, Sebastián, porque recordemos que estamos comparando ciertos interanuales, el mismo trimestre del año pasado, por lo tanto nos permite limpiar un poco ese dato y si miramos incluso igual y si comparamos con el trimestre inmediatamente anterior, también vemos un leve crecimiento en la creación de empleo. Yo diría que todavía sí hay sectores que son importantes, que son emblemáticos para la economía chilena, que faltan por recuperar. Por ejemplo, el comercio, ¿ya? El comercio es un sector muy relevante para la generación de empleo, es la principal fuerza generadora de empleo del
país y el comercio está rezagado todavía. Si uno mira los datos por rama de actividad económica, los que empujaron el empleo en esta oportunidad son más bien administración pública, son más bien servicios asociados a la atención de salud, por ejemplo, el transporte también tuvo un buen desempeño, pero ramas como el comercio destruyeron empleo. O sea, el comercio, si lo comparamos con igual trimestre del año pasado, tiene cerca de 50.000 empleos menos. Entonces, yo creo que ahí todavía es una rama que falta por recuperar. Y la agricultura también cae, destruye puestos de trabajo en torno a los 5.000, 7.000. Así que yo diría que eso de alguna manera, si bien es negativo en el dato puntual de hoy, nos permite también proyectar algo positivo hacia adelante, porque son sectores que debieran ver mejores resultados con el avance del año. Son las 9 de la mañana con 23 minutos. Conversamos a esta hora con Patricio Ramírez, el coordinador del Observatorio Económico y Social de la Universidad de la Frontera. Conversamos también en relación a esta cifra de desempleo. Patricio, también quería aprovechar de preguntar en esa misma línea. Sabemos que, por ejemplo, algunos de los sectores que han destruido empleos son comercio, por otra parte también la construcción, que ha sido un gremio que ha estado bastante golpeado, con harta dificultad para poder reponerse. En ese sentido, ¿cuál podría ser también lo que se podría esperar, por ejemplo, al menos de este tipo de sectores que han estado un poco más alicaídos? Sabemos que hay algunos que han sostenido un poco más la creación de empleos en el último tiempo. Eso también ha ido variando de acuerdo a las distintas mediciones que hace el INE, pero ¿cómo se ve también el panorama en relación a los sectores que están empujando un poco la palanca, por decirlo de alguna manera, en creación de empleo? Sí, yo concuerdo con lo que tú señalas, porque finalmente hemos tenido, afortunadamente, ¿no es cierto?, distintas ramas económicas que de alguna manera han suplido la carencia de otras ramas. Yo decía, típicamente el sector comercio es una rama que siempre empuja y va generando más puestos de trabajo, pero hemos visto que en los últimos 2 trimestres o 3 trimestres el sector comercio está destruyendo puestos de trabajo. Entonces, pero han surgido otras ramas, ¿cierto?, también relacionadas a servicios, que han suplido y han compensado esa caída del comercio para finalmente seguir empujando el empleo. Ahora, si uno desagrega un poco más los datos, finalmente lo que está cayendo es el empleo informal, es el cuenta propia. Entonces ahí también recordemos que el sector comercio tiene bastante informalidad, en el sentido de que todas aquellas personas, ¿cierto?, que venden en el comercio de manera independiente o en las vías públicas, etcétera, son informales, y ese es el empleo que hoy día vemos que ha caído, digamos, pero que ha sido más que compensado por el aumento en otras ramas. Yo diría que son ramas importantes que debieran irse recuperando en el tiempo. La construcción, el comercio, son ramas bastante sensibles también a lo que suceda con las expectativas, con la economía, con el crecimiento, por ejemplo. Entonces yo diría que si vamos viendo mejores cifras de crecimiento, si vamos teniendo mejores expectativas, estas ramas que son palancas, que son puntales para la economía chilena, debieran también ir mostrando mejores resultados de aquí en adelante. Yo lo leo de esa manera, digamos, una lectura más bien positiva, que si bien en estos datos puntuales, coyunturales, al margen, no tienen un buen resultado, uno sabe que en los meses siguientes esto va a repuntar y eso va a empujar la generación de empleo. Repito, yo creo que es una lectura positiva en general respecto a lo que veníamos viendo, pero todavía falta para consolidar, digamos, una situación estable como la que quisiéramos. Recordemos que estamos hablando de una creación neta de empleo de 120.000. A comienzo del año 2024, me recuerdo, Chile creaba cerca de 300.000 puestos de trabajo, a mediados del 2024 cerca de 200.000, y eso fue cayendo, digamos, y terminamos 2024 con 83.000. Hoy día estamos viendo un rebote, pero que tenemos que confirmarlo con las cifras sucesivas. Patricio, para ir finalizando también en ese sentido, ¿cuáles podrían ser algunas medidas a considerar o a tomar quizás para poder ir consolidando un poco más esta creación y no tener estas fluctuaciones que se han visto también en el último tiempo? Ya lo decía usted también, toda esta preocupación que se generó en torno a las últimas cifras que conocimos durante el año pasado. Eso sí, por parte del gobierno salieron también no sé si a defender es la palabra, pero sí a dar cuenta de que, por ejemplo, en relación a lo que ocurrió durante la pandemia, sí ha habido una recuperación. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, ¿qué es lo que faltaría por parte de quizás el sector público, de promover algún tipo de medida? ¿Cómo lo ven también desde ese sentido? Sí, o sea, si uno se compara con la pandemia, ¿cierto? Naturalmente que hemos recuperado, pero ahí si uno quisiera ser más riguroso técnicamente,
todavía estamos en la etapa de recuperación. O sea, ni siquiera técnicamente no deberíamos hablar de generación nueva de empleo, porque lo que estamos haciendo todavía es recuperar la gran cantidad de empleos que se perdieron durante la pandemia, porque si uno quisiera mirar lo que teníamos antes de la pandemia, digamos, antes, a principios del 2020, por ejemplo, Chile tenía una tasa de participación, de ocupación laboral del 52%, y hoy día todavía estamos algo bajo eso, ¿eh? Hemos ido recuperando, pero nos falta. O sea, nosotros igual hacemos una medición para ir calculando las brechas que tenemos respecto al periodo prepandemia, y hoy día te puedo comentar que a Chile todavía le faltan algo así como 180.000 puestos de trabajo para volver a los niveles de ocupación laboral que tenía previo a la pandemia. Entonces, ¿hemos recuperado? Sí, pero todavía no hemos vuelto, digamos, a la situación, a la fotografía exacta que teníamos antes de la pandemia. Entonces, el camino de recuperación ha sido largo, ha sido bastante inestable, hemos tenido periodos de recuperación, luego volvemos a caer, así que todavía falta. Las medidas que se pueden hacer hacia adelante, yo diría seguir despejando las dudas, las incertidumbres que existen en algunos sectores puntuales, como la construcción, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver, se ha hablado bastante de la permisología, por ejemplo. Claro. Eso también ha afectado, ¿cierto? Y en el caso del comercio y muchos otros sectores, yo diría que algo fundamental, por ejemplo, es mantener adecuados niveles de seguridad, ¿ya? O sea, el comercio es muy sensible también a lo que pasa con los niveles de seguridad. O sea, si el comercio tiene que cerrar más temprano por temas de seguridad, si no puede, digamos, atender adecuadamente, eso finalmente termina afectando la cifra y el empleo. Sin duda son afectaciones también que hay que considerar, que se han considerado al menos también en el último tiempo, de acuerdo a lo que se ha visto por parte de los distintos gremios. También Patricio Ramírez, coordinador del Observatorio Económico y Social de la Universidad de la Frontera. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Agenda Económica. Buen día. Muchas gracias, encantado. Casi las 9:30 de la mañana, Seba, y antes de terminar, te comento que se ha creado nuevamente esta especie de tensión entre el gobierno estadounidense y el chino a raíz de este nuevo anuncio de un 10% de aranceles al menos a las importaciones de este país, algo que se conoció durante la jornada, estas últimas jornadas, y que tuvo una respuesta inmediata por parte del país asiático también, diciendo que va... China aplicando aranceles en contra de Estados Unidos también. Ahí también se genera esa declaración. Ajá. Todas las medidas necesarias vamos a tomar, Wow. dicen al menos acá desde parte del gigante asiático, así que una situación que sin duda vamos a estar monitoreando porque sabemos que se genera esta tensión, una tensión que ha estado como entre que está y que no está en el último tiempo, así que ahí vamos a estar mirando también ese escenario y lo vamos a estar reportando en las próximas ediciones de Agenda Económica. Claro, y es interesante ver cómo otros países en el fondo replican, ¿no? Y responden a las decisiones que está dando Donald Trump bien decididas en esta materia. Gracias, Fran. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao. 9:30. Vamos a la pausa. Ya volvemos con CNN Chile Radio.